Maximiliano I de México, de nombre completo Fernando Maximiliano José María de Habsburgo, Lorena y Wittelsbach, nació el 6 de julio de 1832, hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Este nieto del emperador Francisco I de Austria y del rey Maximiliano I de Baviera llegaría a ser el segundo y último emperador de México. Maximiliano reinó de 1864 a 1867 y era hermano del emperador Francisco José I de Austria. Bueno, Maximiliano se había distinguido antes como comandante en jefe de la Marina austríaca. En aquella época Austria no era como lo es hoy un país encerrado y tenía acceso al mar. Pues bueno, Maximiliano fue el primer comandante en jefe de la recién creada Marina austriaca y uno de sus grandes amores fue el mar. Y precisamente sería el mar el que lo uniría con su destino en otro continente. Maximiliano tiene la particularidad de ser uno de estos personajes que llama mucho la atención desde pequeño. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el segundón, como se dice a menudo, el hermano sin mucho futuro de Francisco José, que llegaría a ser muy joven emperador de Austria, se encuentra cerca en la línea de sucesión. Cuando Maximiliano nace en 1832 en el Palacio de Schönbrunn en Viena, su abuelo todavía es emperador. Va a morir poco tiempo después y el trono lo va a tomar el tío de Maximiliano, el emperador Fernando I, que desafortunadamente, a pesar de ser un buen monarca, padece una serie de desajustes mentales. Más que hablar de locura, habría que hablar de habilidades cognitivas, em, pero que va a reinar por un momento, por algunos años, bastantes. Y en esta corte va a crecer Maximiliano, siendo obviamente un archiduque, un príncipe, un sobrino del emperador, estando colocado muy cerca, de todas maneras, del trono, puesto que por lo menos durante su niñez solo se encontraban su papá, su hermano Francisco José, entre él y el trono. Años después, durante las revoluciones de 1848, se va a decidir que el emperador Fernando debe abdicar en favor de Francisco José, con la intención de prevenir que la situación de revolución que se encuentra extendida en aquel momento por toda Europa acabe definitivamente con la monarquía de Austria. Entonces, la decisión que se va a tomar es que Austria necesita un emperador joven, sangre nueva. Y se va a decidir que este emperador obviamente va a ser Francisco José. Por lo tanto, en este momento Maximiliano ya se encuentra solamente a un lugar del trono. Evidentemente su hermano todavía no está casado, no ha tenido hijos, en el futuro se asume que los tendrá, por lo que Maximiliano, pues si bien ha recibido la educación digna de un archiduque, no se encuentra en mucho mejor posición que sus dos hermanos menores, los archiduques Carlos Luis y Luis Víctor. Pues bueno, este Maximiliano, de quien se decía maliciosamente que probablemente no era hijo del que supuestamente era su padre, sino nada menos que del duque de Reichstadt, el rey de Roma, Napoleón II, hijo tal cual de Napoleón I. Bueno, siempre existió este rumor, nunca se ha podido comprobar. Evidentemente hay un parecido, pero tal vez este parecido tenga más que ver con que la madre del duque de Reichstadt era la tía de Maximiliano. Entonces, pues obviamente había ahí rasgos muy propios de los Habsburgo. Como sea, Maximiliano va a crecer vigilado muy de cerca por su estricta y dominante madre.
que es la princesa Sofía de Baviera. La princesa Sofía de Baviera tenía la particularidad de que era la única hija del rey Maximiliano que no había sido reina o emperatriz de ningún país. Era archiduquesa, pero estaba casada con uno de los muchos archiduques de la familia Habsburgo, y digámoslo así que eso la hacía ser un poco resentida, porque era una mujer ciertamente ambiciosa y que gustaba del poder. Bueno, pues esta mujer, que además era muy inteligente, va a criar a sus hijos con mucho cariño, sí, un poco controladora y bastante preocupada porque no solo Francisco José, sino cada uno de sus hijos sea un digno prospecto para emperador. Recordemos que nunca se sabía lo que podía pasar, la salud de las personas era muy frágil en el siglo XIX y siempre existía la posibilidad de que una sucesión de muertes permitiera que tanto Maximiliano como sus dos hermanos menores accedieran al trono. De hecho, en el futuro no va a ser un hijo de Francisco José el que va a heredar la corona, sino un hijo de Carlos Luis. Con esto se prueba la importancia que tenía que los jóvenes de la familia imperial recibieran una educación a prueba de balas, pues así va a ser la educación de Maximiliano. De hecho, va a ser educado por liberales. Entonces Maximiliano, y un poco más que su hermano, va a ser un producto de estas nuevas ideas que ya han echado raíz en Europa y que lo va a diferenciar de todos los monarcas anteriores del siglo XIX. E incluso podemos decir que dentro de su generación Maximiliano va a ser conocido desde muy temprana edad como el más liberal de los liberales, cosa que en el futuro le va a traer problemas cuando sea llamado a reinar en México por el Partido Conservador, que ingenuamente asume, como luego suelen asumir las personas conservadoras, que los monarcas son siempre reaccionarios, conservadores, ultra religiosos. No es el caso de Maximiliano, que si bien va a tener una formación religiosa, va a criticar siempre la tendencia de la Iglesia Católica a inducir prácticas que él considera fanáticas, como el rosario, por ejemplo, al cual va a llamar famosamente rezo sin conciencia. Pues bueno, este joven Maximiliano, que es el favorito de la corte, es el favorito de su tío el emperador, es el favorito de sus abuelos, es el favorito de sus padres también, es encantador y siempre va a competir con Francisco José, ganando en el terreno del carisma. Obviamente va a llevar una relación muy cercana con su hermano, lo adora, crecen juntos, son muy cercanos en edad, entonces crecen particularmente juntos. También a sus otros dos hermanos los va a querer mucho, pero destaca, definitivamente Maximiliano destaca, aunque su hermano menor, el archiduque Luis Víctor, también va a ser bastante excéntrico. Maximiliano destaca por su sensibilidad, por su amor a la naturaleza, a la historia, a la geografía, por su carisma, por ser siempre el centro de la fiesta, por ser una persona con un excelente sentido del humor. Pues bueno, este Maximiliano va a recibir la formación militar que requiere, pero no va a ser digámoslo así, un hombre de personalidad aguerrida o alfa. Maximiliano va a ser siempre este soñador, romántico, poeta, amante de los libros, de los idiomas, de las especies animales, de los zoológicos, de los viajes, de la navegación, de conocer ciudades exóticas y curiosamente, como si su destino lo llamara, va a hacer numerosos viajes a países exóticos. Digámoslo así, que Maximiliano se encuentra desde muy joven fascinado por todo lo que no sea europeo. No le gusta lo cotidiano, no le gusta lo ordinario y para él, que crece en Viena en medio del lujo, pues digámoslo así que los palacios, el boato,
no son lo suyo, y esto se va a manifestar durante toda su vida, en la que va a tratar siempre de estar cerca de civiles, de ser amigo de los marineros, de ser amigo de los jardineros, de sus doctores, de los plebeyos. Es horrible a veces la palabra plebeyo en los contextos actuales, pero recordemos que en aquella época era normal entender tu lugar en este orden social, ¿no? Eras de la realeza o de la nobleza, y, y si eras plebeyo, aunque fueras burgués, aunque tuvieras mucho dinero, pues eras eso, un plebeyo. Pues bueno, para Maximiliano estas diferencias no van a existir, lo cual lo va a hacer siempre muy carismático para los pueblos que va a gobernar, a diferencia de su hermano Francisco José, que siempre estuvo un poco, digamos, en exceso consciente de su dignidad imperial. Pues bueno, Maximiliano va a crecer, se va a convertir en un adolescente bastante agraciado, no era el más guapo de sus hermanos, pero sí era el más carismático, tenía una gran personalidad y además de esto, pues sí tenía una presencia imponente porque era muy alto, era rubio y ocultaba este mentón característico de los Habsburgo con una larga barba que, como bien dice Fernando del Paso en Noticias del Imperio, aleteaba como una mariposa sobre su pecho. Pues esta característica barba de Maximiliano va a ser copiada por muchísimos monarcas, nobles y hombres de toda clase social en Europa durante las décadas a mediados del siglo XIX, porque es importante entender algo. En la época en la que Maximiliano está en su juventud, Austria es, sin duda, el centro de Europa. A nivel político, a nivel cultural, a nivel económico. No pensemos en la Austria de hoy, que ha pasado a ser un país bastante secundario dentro de la Unión Europea. No, en aquella época el imperio de Austria, después va a ser el imperio austrohúngaro, se extiende por muchísimos de los actuales países de Europa Central, partes de Italia, Hungría, lo que hoy es República Checa, Eslovaquia, Eslovenia. El imperio austrohúngaro es enorme, va a tener 35 millones de habitantes, que para aquella época es muchísimo. Solo para que se den una idea, México tenía cuando Maximiliano llega unos entre 7 y 9 millones de habitantes y el imperio austrohúngaro tiene 35 millones de habitantes. Bueno, pues este Maximiliano va a conocer en su adolescencia a su primer amor. Su primer amor va a ser una princesa eh, portuguesa, en aquella época podríamos decir del Brasil, pero ciertamente la familia imperial de Brasil y la familia real de Portugal eran lo mismo para aquellas décadas, llamada María Amalia de Braganza. Bueno, pues esta joven va a morir trágicamente de tuberculosis, ya estando comprometida con Maximiliano. Y Maximiliano la va a llorar toda su vida. De hecho, va a ser algo impactante en el futuro cuando se case con Carlota. La va a llevar a visitar la tumba de María Amalia. Y de hecho, a partir de ahí, algo se va a romper irremediablemente entre Maximiliano y Carlota. Ella no va a seguir haciendo el viaje con él, se van a separar. Y desde ahí surge toda esta serie de rumores sobre la vida amorosa de Maximiliano y Carlota. Pues bueno, es tiempo de hablar de Carlota. Ya en otro video ahondaré sobre la juventud de Maximiliano. Ya sabemos que estuvo en la Marina austriaca y que se dedicó a viajar, a estudiar, pero el momento en el que nos interesa ahondar hoy es cuando Maximiliano conoce a la que va a ser su emperatriz consorte y su virreina consorte, que es nada menos que Carlota de Bélgica, de quien ya hablamos en un video. Espero que lo revisen. Si no lo han visto y escuchado, lo pueden hacer al terminar este. Bueno, Carlota, de la cual me imagino muchos de ustedes ya saben bastante, se va a enamorar de él, pero Maximiliano, queda claro desde el principio, siente mucha empatía por ella, la encuentra simpática, la encuentra muy inteligente, pero incluso en sus cartas se refiere a ella como está bien,
Carlota es más baja que yo y está bien. Ella es de cabello moreno y yo soy rubio y está bien. Esa es la palabra, esa es la expresión que Maximiliano utiliza en sus cartas, dando a entender que no ha quedado fascinado por ella, simplemente la considera una buena esposa. Y se van a casar y después de casarse van a ir a reinar, bueno, a representar a Francisco José en el reino de Lombardía-Venecia, toda la parte norte de lo que hoy es Italia y que en aquella época estaba bajo dominio de los Habsburgo. Pues bueno, Maximiliano y Carlota van a ser muy populares entre la población de Lombardía y Venecia, pero de todos modos ya existe el sentimiento de unificación italiana, ya los habitantes de esta región no quieren ser parte de Austria, quieren formar una nueva nación y Maximiliano, por muy simpático que sea, representa a Francisco José, así que cuando estalle una nueva guerra en esa región, que había sido muy convulsa en las décadas pasadas, Maximiliano se va a tener que retirar a Miramar, un hermoso castillo que está construyendo desde hace algunos años en la costa de Trieste, que hoy en día forma parte de Italia, pero que en aquella época formaba parte de las posesiones de los Habsburgo-Lorena. Bueno, pues esto no le va a sentar nada mal a Maximiliano, porque él ama el mar, va a vivir en esta preciosa bahía del Adriático y se va a dedicar ahí pues a terminar de construir el castillo que mezcla diferentes estilos arquitectónicos, va a escribir poemas y él de verdad es que parece que estaba pues listo para llevar esa vida de archiduque, una vida holgada durante toda su vida. Recibía cierta cantidad de dinero cada año y también él tenía sus propiedades ya para entonces, no necesitaba la verdad mucho, pero Carlota sí. Entonces Maximiliano, muy a regañadientes y después de un proceso larguísimo de estudiar el proyecto, va a aceptar ser emperador de México. Pero para ello va a tener que renunciar a todos sus derechos dinásticos, a sus títulos en Austria, algo que le va a pesar mucho. Ya un poco más entusiasmado con el proyecto y pensando en la aventura, en lo exótico, en la oportunidad de ser útil, Maximiliano ciertamente sí se va a comprometer, aunque en un principio no estaba tan seguro, con el segundo imperio mexicano, con el imperio de México. Y él va a estar a la cabeza como emperador. Pues Maximiliano se va a enamorar de México, México se va a enamorar de Maximiliano. Maximiliano va a hacer cosas que nadie se hubiera imaginado ver hacer a un archiduque, mucho menos a un emperador en aquella época, como vestir de charro, vestir de manta, tratar a los mexicanos de toda condición social con una familiaridad que era rarísima para una sociedad mexicana tan dividida por estratos, donde de verdad los siervos y los patrones nunca hablaban. Pues Maximiliano va a legislar, va a ratificar las leyes de Juárez, va a intentar que Juárez forme parte de su gobierno, va a intentar también pacificar el país y en algún punto, y esto se le ha criticado mucho, pues ya viéndose con el agua al cuello, y sintiendo peligrar no solo su imperio, sino su vida, va a firmar un decreto por el cual va a ser después condenado a muerte una vez que el imperio caiga y que el ejército francés se haya ido de México, porque Maximiliano va a ser considerado no solo un invasor, sino un asesino de mexicanos al haber firmado este decreto que hacía que cualquier persona que fuera sospechosa de conspirar en contra del imperio, que portara armas sin permiso o que diera cualquier tipo de ayuda a los juaristas, debía ser ejecutada. Y pues no pocas personas habían muerto a raíz de este decreto y eso va a ser lo que se va a argumentar principalmente. Ni siquiera el hecho de haber venido como emperador invasor, sino este decreto va a ser la base de la condena a muerte que se va a dictar en contra de Maximiliano. Y Maximiliano va a morir
el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro, con apenas 34 años de edad. Bueno, pues Maximiliano va a ser recordado por 60 años por su esposa Carlota, que va a sobrevivirle, pero también va a ser recordado por los mexicanos. Y hasta hoy en día, Maximiliano sigue siendo en México, si no amado por todos, por lo menos respetado como un personaje que invasor, eh, emperador, lo que le quieras decir desde la perspectiva republicana y democrática, pero fue un hombre que se interesó por México, fue un hombre que se interesó por los indígenas, que se interesó en aprender náhuatl, que trató de verdad de pensar en México a futuro y que ciertamente tenía planes que podían haber hecho de México. No sabemos si realmente una potencia mundial, pero tal vez un mejor país del que era cuando él lo encontró. Ya sobre si tenía legitimidad para ser emperador o no, es un tema a discutir. Quiero concluir este video porque seguiremos hablando de Maximiliano, dejando una reflexión. Ahora vemos el mundo en otros términos y las monarquías ya no son la regla, aunque hay bastantes monarquías en el mundo todavía, pero hay que entender siempre que en el siglo XIX, específicamente en 1864, las monarquías eran vistas como algo perfectamente normal. Así que poner juicios de valor y decir todos los que querían la monarquía era porque odiaban a México y eran eurocentristas y eran racistas, no. De hecho, en México había estado durante siglos, no solo durante la época virreinal, sino antes de la época virreinal, había habido tlatoanis, había habido reyesuelos, había habido pues, reyes mayas, algo, no podemos usar las mismas palabras porque son conceptos europeos, pero algo similar a emperadores, príncipes, princesas. En México la tradición monárquica era mucho más fuerte y tenía más arraigo que la republicana. Pues bueno, esta monarquía constitucional de Maximiliano no prosperó, pero la figura de Maximiliano nos sigue fascinando y seduciendo hasta hoy en día. Si les gustó el video, den like. Si no les gustó, den dislike. Comenten. Traté de hacer este video más breve que la biografía de Juana la Loca, antepasada de Maximiliano, que subí ayer y que los invito a que escuchen, porque me gustaría hacer videos sobre Maximiliano por etapas. Vamos a hablar de su niñez, vamos a hablar de su adolescencia, vamos a hablar de su carrera en la Marina Austríaca, vamos a hablar de su época como virrey de Lombardía y Venecia, vamos a hablar de todo el proceso que lo lleva a ser emperador de México. Hablaremos de Maximiliano en México y también de los últimos meses de Maximiliano. Así que esperen hoy, a partir de hoy, más videos sobre Maximiliano. Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal. Vean los videos que hemos subido sobre Carlota, Sisi, el Segundo Imperio Mexicano, la independencia de México e historia de España y esperen sorpresas en los siguientes días. Gracias.